Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Gálatas, Tema general, o único evangelho, Gálatas, el único evangelio, el evangelio de Cristo. Mensaje 5. La fidelidad de Pablo en cuanto a la verdad del evangelio. Lectura de la Biblia, Gálatas 2, versículo del 1 al 14. Versículo 1. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Versículo 18 del capítulo 1 dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén. Para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Isso aconteceu, o que está descrito no capítulo 1, versículo 18, aconteceu em Atos capítulo 9, versículos 26 e 27, foi imediatamente após a conversão de Paulo. Ele ficou em Damasco pregando a palavra, e nesse meio tempo ele foi até as regiões da Arábia. Él fue hasta las regiones de Arabia y volvió. Foi nesse período que ele apareceu, ele foi até Jerusalém. E naquela primeira visita de Atos capítulo 9, ele se avistou com Pedro, com Cefas, e permaneceu 15 dias com ele. E não viu nenhum outro apóstolo, senão Tiago, o irmão do Senhor. Isso aconteceu em Atos capítulo 9. E em capítulo 2, já é a outra visita. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém. Subí otra vez a Jerusalén, y esta vez fue con Bernabé, llevando consigo a Tito. Solo para que ustedes se sitúen en el tiempo, la conversión de Pablo se convirtió en el año 37. 14 años después debe referirse a su ida a Jerusalén con Bernabé para tratar la cuestión para pregar a necessidade de se praticar a circuncisão segundo o costume de Moisés para ser salvo. Isso está em Atos capítulo 15, versículos 1 a 5. Esto sucedió por cerca del año 50. Del 37 hasta el año 50 fueron 14 años. Mas em Atos 15 não é mencionado que Paulo tenha levado a Tito, porque Tito não era judeu, Tito era grego. Provavelmente Paulo levou Tito nessa discussão sobre a necessidade dos gentios cristãos de se circuncidarem e praticarem a lei de Moisés. Quer dizer, Paulo quis levar alguém que não era judeu e era gentil, cristão, grego, e para que eles vejam a seriedade de impor a circuncisão aos gentios que creram no Senhor. Por isso que ele levou Tito. Provavelmente ele levou Tito para que a discussão sobre a prática da circuncisão imposta por esses judaizantes aos cristãos gentios
fosse feita na presença de grego que creu no Senhor. E Tito, ele era isso nós podemos ver no versículo 3, capítulo 2, versículo 3. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Então podemos olhar um pouco quem era Tito. 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 2, versículo 13. Não tive, contudo, eu vou ler desde o versículo 12 para entender o contexto. Ora, quando cheguei a Trode para pregar o evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor, não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para Macedônia. Irmãos, é muito interessante isso, né? Mesmo Paulo estando em Trode, e uma porta se lhe abriu para pregar a palavra, mas ele não teve tranquilidade porque Tito não havia chegado. Ele não encontrou o seu irmão Tito. Aí ele se despediu de Trode e partiu para Macedônia. Ainda 2 Coríntios capítulo 7, versículo 6. Porém, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Lá em Troade, ele não teve tranquilidade no espírito, ainda que havia uma porta aberta para pregar a palavra, mas ele não pregou a palavra ali e foi para Macedônia. Mas finalmente, chegando em Macedônia, né, aqui diz, Deus que conforta os abatidos nos consolou com a chegada de Tito. Irmãos, olha só como é importante, irmão, nós temos companheiros na obra do Senhor. Às vezes, irmãos, quando não tem um companheiro na obra do Senhor, nós não temos tranquilidade. Mesmo, né, a obra esteja com a porta aberta para nós, mas nós não sentimos tranquilos para fazer a obra do Senhor sem que haja um companheiro na obra. Então isso, irmão, hacer la obra sin que haya compañero en la obra. Essa intimidade, Eso nos essa muestra relação entre os cooperadores, irmãos, é muito importante. Relación entre los porque cooperadores é uma coisa es muy orgânica, importante. né? E também no versículo Es una 13, relación muy orgánica. En el versículo foi por 13, isso que nos sentimos confortados. E acima fue por dessa esto que nos consolação, muito mais nos alegramos pelo contentamento de Tito, cujo espírito 2 Corintios 7:13. por todos vós. Hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Tito fue confortado por Pablo, pero también Pablo fue confortado cuando vio a Tito alegre, que él fue también alegrado por causa de los hermanos de Corinto. Por eso es muy importante que nosotros estemos en un ambiente de alegría, de tener mucha gozo. Todos los cooperadores son unánimes en su hablar y estamos viviendo un momento único e inédito, como nunca vivimos antes. Y la relación entre los hermanos que cooperan en la obra del Señor es una relación muy, muy linda. Estamos teniendo compañeros que conocen nuestro corazón, que tienen la complicidad con nosotros, que son uno con lo que hacemos. Porque lo que nos une y lo que trae la unanimidad entre nosotros es la propia palabra que el Señor habla con nosotros. Y el Señor trajo mucha alegría a nosotros. Es impresionante. No sé para ustedes, pero para nosotros, yo durante la conferencia no paro un minuto. Y tantas cosas que ya sucedieron.
Y parece, hermanos, que nosotros estamos hace ya más de una semana. Las cosas están andando de una forma tan intensa y tan rápida. Yo les dije a los hermanos, si la conferencia no fuera corta, yo no aguantaría 9 días. Las cosas están andando muy rápido. Solo para alegrarlos un poco a ustedes, tuvimos una comunión esta tarde y cuando hablamos de inversores del reino esta mañana aquí, y el Señor realmente quiere. Para atender essa necessidade, nós não podemos diminuir a velocidade que o Senhor quer imprimir e nós, graças ao Senhor, as coisas estão acontecendo muito rapidamente e não preciso detalhar o que aconteceu, mas irmãos, hoje o Espírito me incomodou uma coisa, nós precisávamos. Nosotros necesitábamos tener un lugar. Para a comunhão dos irmãos cooperadores, porque está crescendo o número dos que cooperam conosco e a sala está pequena. E faz muito tempo que eu queria fazer aqui no centro de convivência um segundo piso, fazer 2 pisos ali. E ali nós teremos uma sala para a comunhão dos cooperadores. Una sala para comunión de los cooperadores. 600 pessoas. Para tener 600 personas ahí. Porque nosotros, al construir 2 pisos, en el piso de abajo, tendremos 6 salas para 200 personas. Y estas salas pueden ser abiertas de 200, transformarse en 400 y hasta en 600 personas de cada lado. Y encima tendremos un auditorio para 1200 personas. Hace un tiempo que quería hacer eso. Hermanos, uno de los sueños realizados o que el Señor realizó para nosotros es este aire acondicionado. Aqui na estância é muito calor no verão. E nós reunimos tantos anos nesse auditório no calor. E nós tínhamos um sonho, Senhor, se o Senhor permitir, nós colocarmos, nós temos a climatização nesse auditório. Y queríamos colocar la climatización en el auditorio. No final do ano passado, nós conseguimos terminar o ar-condicionado. Já foi um sonho para mim. E agora, irmãos, já fazia muito tempo que eu queria fazer 2 andares ali no centro de convivência, porque nós temos um prédio alto, comporta 2 andares. Isso iria nos facilitar muito. E hoje à tarde, conversando com os cooperadores. Conversando con los cooperadores, yo no sé si dará para hacer en este semestre. ¿Qué ustedes creen? ¿Podremos hacer en este semestre? No, vamos a hacer. Y entregué una tarea de levantar recursos en cada región. Nuestros cooperadores tomaron ese encargo en el momento, este desafío. Y vamos a levantar este recurso. Y ustedes van a participar. En cada región ellos van a levantar este recurso. Vamos a levantar este recurso en 10 cuotas y queremos construir para nuestro uso ya en la conferencia de febrero. Con el recurso que ustedes van a levantar y con la oración de ustedes, yo creo que, hermanos, otro sueño más se va a realizar aquí. Es milagro sucediendo, milagro tras milagro. Yo estoy como quien sueña. Por eso, que hermano, viendo al Señor trabajando, qué maravilla, hermanos. Por eso es que le dijo al hermano. Nós estamos com 4 dias e meio, já vivendo muito mais intensamente do que antes. O Espírito está andando muito rápido. O Senhor quer andar rápido, irmãos, e com a cooperação de todos, depois que
Neemias reconstruiu os muros, depois que os muros foram fechados, as portas assentadas e as coisas estão sendo colocadas em ordem, serviços, né, ofertas, relacionamentos, irmãos, a coisa, graças ao Senhor, né, o Senhor está andando mais rápido agora. Gracias al Señor, el Señor está andando muy rápido ahora. Mas por outro Por un lado, lado estoy cansado, muito pero por contente. otro lado, hermanos, muy Eu contento. fico mais contente Veo ainda vendo y estoy más os meus contento aún companheiros alegres. viendo mis E assim compañeros que foi están Tito también para alegres. com Y así fue Tito para con Tito Pablo. alegre, porque viu Pablo Tito quedó muy alegre alegre porque vio a por Tito causa dos irmãos. por causa de los Capítulo 8 de hermanos. 2 Coríntios ainda, Capítulo versículo 8 de 6. 2 Corintios, aún versículo 6. O que nos levou a recomendar a Tito que como De manera que exhortamos a Tito para que tal que como comenzó antes, asimismo acabe también este. tá? Então, isso aí, o que? Tito foi encarregado, né? Talvez vocês não estão, vocês precisam de contexto para entender, né? Eu vou ler desde o versículo 1 do capítulo 2. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Asimismo, hermanos, hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba y tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Entonces, Tito fue recomendado a juntar esa gracia. Entonces, hermanos, mucha alegría. Anoche yo participé de la región 8. Ellos levantaron una buena cantidad para poder construir el alojamiento y auditorio en el CPEP San Pablo, que está en Jundiaí. Y en aquella alegría, toda esa alegría, nosotros levantamos ofrendas por 10 meses. Entonces había 10 hermanos que outros R$500 por mês, mas também quem participa com R$50 por mês. Isso quer dizer o que, irmãos? Nós não desprezamos ninguém. Então, as igrejas da Macedônia eram muito pobres, mas elas rogaram, né? Rogaram para Paulo, pelo amor de Deus, nos deixe participar. Nós queremos participar. Por isso, irmão, não é uma questão de quantia de dinheiro, mas é o coração. No importa la cantidad de dinero, importa el corazón. Yo no tengo 10.000 reales, tengo 50 reales. Claro que pode. ¿Puedo participar con 50? Sí, claro. Manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou en grande riqueza da sua Entonces, generosidade. por tanto, Porque eles abundaron en gran riqueza de su generosidad, e mesmo acima delas, porque mostraram voluntários. a medida de su pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Versículo 16, mas Eso es lo que está sucediendo en medio nuestro. Versículo 16 a mesma dice: solicitude pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros, e mostrando-se mais cuidadoso, partiu pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. as igrejas. Irmãos, que coisa maravilhosa. Tito foi encarregado de levar a oferta. E capítulo 12, versículo 18. Roguei a Tito
e envie com ele outro irmão. Porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Então, Tito era um companheiro, um parceiro de Paulo, totalmente um com Paulo. Ele seguia as mesmas pisadas de Paulo. Paulo era um servo de Cristo, não se aproveitou das igrejas. Ele serviu as igrejas, né, de todo o coração puro. E Tito certamente seguiu o mesmo exemplo de Paulo. Irmãos, graças a Deus, entre nós os cooperadores, Gracias a Dios, irmãos, somos um. todos los cooperadores somos unos. Nós não exploramos ninguém, não exigimos de ninguém. Nós só temos um espírito puro no coração de servir aos irmãos. Não queremos nenhum elogio, não buscamos nenhum reconhecimento, porque nós somos servos de Cristo. E assim Paulo tinha esse coração, Tito também tinha esse coração. E agora, a própria carta que Paulo escreveu para o Tito, livro de Tito, onde está? Capítulo 1, versículo 4. A Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador. Irmãos, esse companheiro de Paulo, Tito, era considerado como seu filho, né? Filho espiritual de Paulo, era totalmente um com Paulo, cúmplice de Paulo, né? Irmãos, graças ao Senhor, o Senhor também nos deu muitos companheiros que somos cúmplices. Nós temos o mesmo coração, o mesmo foco, trabalhamos da mesma forma, servindo ao Senhor de coração puro. E eu quero quero dizer, irmãos, eu acredito que todos vocês são assim, são meus companheiros, vocês são meus parceiros na obra do Senhor, né? Sem vocês, irmãos, a obra, não adianta falar a palavra, sem vocês a obra não se executa. Graças a Deus, vocês são companheiros. Essa semana eu estava em casa preparando mensagens. Eu estava pensando assim, imagina só, eu estou preparando mensagem, mas se eu não tiver a oportunidade de ministrar essa mensagem para vocês, e não tivesse vocês recebendo essa palavra, acolhendo como palavra de Deus, e que fazer essa palavra operar na igreja, fazendo a vontade de Deus, aquilo que eu preparei não vale nada. Vocês estão entendendo? Então vocês são meus companheiros. Sem vocês, a palavra não executa a obra. Graças a Deus, irmãos, com vocês, a palavra está sendo recebida, acolhida, e a palavra está fazendo a obra do Senhor. Então, todos vocês são nossos companheiros, todos vocês são nossos cooperadores na obra do Senhor. Vamos trabalhar juntos até o Senhor voltar. Versículo 2, vamos continuar lá em Gálatas 2. Versículo 2. Subi em obediência a uma revelação e lhe expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que me pareciam ser de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Quer dizer, Paulo, ele subia a Jerusalém para ter contato com os apóstolos, com a liderança em Jerusalém. Mas a primeira coisa que ele fez, irmãos, ele expôs o evangelho que ele pregava entre os gentios, porque ele não recebeu a incumbência de pregar esse evangelho da parte de nenhum homem. Nenhum homem lhe ensinou o que fazer, o que falar, mas foi a revelação de Jesus Cristo que é o conteúdo que ele pregava. Então ele queria mostrar para o de Jerusalém que ele foi enviado por Deus. Ele foi enviado por Dios a revelação y hablaba según la revelación e esse é o de evangelho Jesucristo. que ele prega Y aos este es el gentios. evangelio
Aí que él quando predicaba chega, a los né, versículo gentiles. 3 já li, contudo, nem mesmo Versículo Tito, 3 ya que leí, estava, él dijo, mas ni a un Tito, que estava que estaba comigo, conmigo, sendo grego, con foi todo, y constrangido ser a griego, circuncidar-se. fue Irmãos, obligado a a circuncidarse. agenda de um servo do Senhor não é Hermanos, la segundo agenda de un siervo a del Señor lógica no es según humana, la mas é lógica segundo humana, a direção sino do que según Espírito, né? Assim como Jesus disse para Nicodemos: olha, Nicodemos, né, você está na esfera terrena e eu quero trazer, trazer o reino dos céus aqui na terra. Então, eu quero, através da regeneração, fazer com que as pessoas pela fé sejam yo quiero hacer que regenerados, las personas, que nasçam do Espírito e passem a não andar mais segundo o homem, segundo as regras, segundo a programação, segundo a lógica humana, como você, Nicodemos, anda. E eu quero produzir, né, a igreja, um grupo de pessoas que pertençam ao reino dos céus, andam diferentemente, né, dos da terra. Aí ele disse, él le dice ahí, aquele que é nascido da carne continua sendo aquel que es nacido de la carne, carne es, né, a esfera terrena, y anda mas según aquele que é la carne, nascido do anda según la esfera terrena, Espírito. pero aquel Irmãos, é que isso nace que del Deus está fazendo. Espíritu Eu vejo es aqui Espíritu. diante de mim Eso es lo que Dios está haciendo. 6.000 pessoas Yo veo delante de mí nascidas 6.000 do personas Espírito nacidas e del a grande Espíritu, esperança de Deus de y executar o la seu gran trabalho por esperanza de meio de Dios vocês, de por meio de ejecutar nós, su é trabajo que por todos medio de nós, usted, irmãos, por medio de desistimos nosotros, de andar es na que carne. todos nosotros, Todos nós hermanos, desistimos desistimos de andar en la andar carne. pelas regras humanas, Todos na nosotros lógica desistimos humana, de na andar en lei las humana. reglas humanas, Todos en la nós estamos lógica humana. dispostos a seguir o Espírito Todos e nosotros estamos andar no dispuestos Espírito. a seguir el Mas Espíritu andar no y Espírito andar como? según el Espíritu. Segundo a palavra. Pero andar en el Por Espíritu isso, ¿cómo? Jesus disse para Según la Nicodemos: palabra. o vento Por eso sopra, Jesús dijo a Nicodemo, né, el para onde viento quer. sopla Você ouve a sua de voz, donde quer dizer, quiere, o som do oye vento, su mas voz, você não sabe de quiere onde ele decir, vem e para onde ele vai. pero no Aí Jesus sabe disse de para dónde viene Nicodemos: ni hacia dónde assim é va. todo o que é Y Jesús nascido dijo do a Espírito. Nicodemos, Graças ao Senhor, así es irmãos, todo el nós que es temos aqui nacido del 6.000 Espíritu. pessoas e outros milhares que estão Gracias al nos Señor assistindo, tendemos. né? Irmãos, Deus está produzindo uma igreja em Filadélfia que tem pouca força, porque não tem nada programado. Eles não são capazes de fazer uma obra do Senhor, mas todos eles são o quê? São flexíveis em seguir o Espírito. O Espírito precisa ter liberdade entre nós. Ele quer soprar, ele quer ir, se não sabe de onde vem e para onde vai. Irmãos, é assim todo aquele que é nascido do Espírito. Em outras palavras, nós andamos em novidade do Espírito, como diz em Romanos 6 e Romanos 7. Nós, irmãos, somos a igreja que anda pela novidade do Espírito. Por isso que eu alertei, adverti os cooperadores, para não permitir, irmãos, que nós, aquele velho homem nosso, experiente, capaz, tem experiência do passado e tentar trazer para hoje. Irmãos, aí nós vamos inibir a liberdade do Espírito. Irmão, nós temos que continuar sendo simples. O Senhor nos deu adolescentes, o Senhor nos deu casa de adolescentes. A simplicidade deles, irmãos, nos contagiou. E através da simplicidade, o amor que eles têm pela palavra, né, a energia da vida veio para a igreja através deles. E nós, os mais velhos, não podemos influenciar essa força jovem, essa força de novidade do Espírito com o nosso currículo, com nossa capacidade, com nossa experiência. E com o passar do tempo, ao invés de dar liberdade para o Espírito agir, nós passamos a coibir na igreja, né, que a igreja faça de acordo com a minha maneira de ver, o meu jeito de ser. Não, nós temos que seguir o Espírito. Nosotros tenemos que seguir el Espíritu, continuar siguiendo el Espíritu. Por eso que Jesús dijo a los discípulos, Mateo 18, si no nos
si no os convertís y se vuelven como niños, no podéis entrar en el reino. La iglesia es la realidad del reino de los cielos. No es el lugar para andar según yo, según mi currículum. No es para que yo ande según mi experiencia, según mi conocimiento bíblico. No, yo tengo que ser aquel que es como niño, que obedece la palabra del Señor y que anda según la dirección del Espíritu. Eso es lo que deseo para todas las iglesias. No sé si entienden mi preocupación. Por ejemplo, en San Pablo hace mucho tiempo atrás, un amigo nuestro se convirtió. Él se convirtió de una manera muy fuerte, que pasó a vivir la vida inglesa intensamente, quiere servir, lleno de novedad de vida. Un día, un hermano de más tiempo en la vida de la iglesia no tenía más esa novedad del Espíritu. Y le dijo así: hoy, o escuche, usted está animado y entusiasmado porque usted es un convertido nuevo, pero un día usted ese fuego se va a terminar. ¿Entendieron mi preocupación, hermanos? No quiero que ese fuego se apague. Vamos a continuar simples. Amén. Porque si no, si yo fuera hermano responsable de una iglesia y no dejo que el Espíritu me renueve, que me revitalice y me haga simple, al pasar de los tiempos, yo voy a amoldar a la iglesia a mi manera. ¿Me entienden, hermanos? Nosotros no podemos hacer eso. Vamos a hacer que la iglesia se envejezca. Vamos a mantener a la iglesia llena de frescor de vida, andando en la novedad del Espíritu. La novedad. Andar según el Espíritu. Amén. Los hermanos más viejos dicen amén. No, puede ser viejo en la edad, pero no sea viejo en el espíritu. Vamos siempre a renovarnos. Oh Señor Jesús. Entonces Pablo fue a Jerusalén, porque ele diz: subir em obediência a uma revelação. Então, ele obedeceu a direção do Espírito, direção de Deus, foi até Jerusalém. De Dios y fue a Jerusalén, no para pedir autorización a los apóstoles de Jerusalén, para actuar entre los gentiles. No fue a pedir a Jerusalén, sino para presentarles el evangelio que él recibió de Jesús, de Jesucristo, mediante una revelación. Y él hoy anuncia fielmente ese evangelio. El encargo de Pablo de ir a Jerusalén, aún de tratar aquella cuestión, fue tratar y buscar comunión con los demás apóstoles y tratar el asunto de los judaizantes, que estaba perjudicando a las iglesias de los gentiles, causando muchos daños, imponiendo la circuncisión como condición de la salvación eterna de Dios. Basta crer em Jesus, né? Nós somos salvos pela graça. Versículos 3 até 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo sendo grego, foi constrangida. Mas ni Tito, que estaba conmigo con todo el ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. Hermanos, esta presión era una presión que venía de Jerusalén. Pablo subió con Bernabé y con Tito a Jerusalén. Con seguridad, él enfrentaría una presión muy grande, porque são apóstolos de Jerusalém, tem status mais pesado, melhor, maior, né? Então, mas eles não se
deixaram, né, se influenciar. Paulo fala assim, Y ellos nem ainda por uma hora nos ni submetemos. por un momento Eles não se accedimos a submeteram someternos àquilo que não era a verdade do evangelho. a aquellos A que no era la questão verdad del de Evangelio. impor a La condição cuestión para de salvação, imponer la além de crer em condición Jesus, para la e salvación, terem de que creer en praticar Jesús, circuncisão además de creer e en a lei de Jesús y tener que Moisés, practicar la Paulo circuncisión, disse, nós que la não ley nos de Moisés, submetemos, Pablo dijo, no nos nem sometemos por a nenhum eso, momento, nem Tito ni por un se momento, submeteu, ni né, Tito, obrigando-se a se circuncidar. Tito obligándonos não se a circuncidou, ser tá? circuncidado. Então, Tito no se irmãos, circuncidó. tudo isso é que porque Entonces, todo eles eso es que, querem acabar porque ellos com a quieren nossa liberdade em terminar Cristo. con nuestra Eles libertad querem nos en levar Cristo. de volta para a Ellos quieren escravidão da lei. llevarnos de Eles regreso a querem nos la levar de esclavitud de la volta ley. à Quieren escravidão de llevarnos de nos regreso aperfeiçoar na carne. a la esclavitud de Hoje nós não temos perfeccionarnos en la problema carne. com a lei Hoy mosaica, nosotros no tenemos prática problema da con la lei ley de mosaica, Moisés, mas nós con la temos problema, irmãos, de voltar para a nossa capacidade, fazer as coisas pela capacidad, nossa carne, hacer las fazer as cosas coisas por pela nuestra nossa capacidad, programação, pelo nosso hacer las cosas currículo. a través de Não, nuestro nós não queremos currículo, voltar nuestra para isso, não. programación. No, Nós no queremos queremos, volver a irmãos, eso. continuar na Nosotros liberdade queremos do Espírito, continuar en la seguindo a libertad del liberdade Espíritu, de Cristo, certo? siguiendo la Cristo libertad de Jesus. Cristo, E de Cristo Paulo, Jesús. Y Barnabé e Pablo Tito y enfrentaram essa Bernabé y situação Tito tão difícil, enfrentaron esta situación tan lutaram por triste, isso, mas tudo isso é lucharon para por quê? eso, É por pero amor todo eso es para dos qué? irmãos. Es Por amor dos irmãos, por a quê? los, Para que por a amor de los gentiles, por amor de los verdade hermanos, do para que evangelho la verdad del permanecesse Evangelio entre vós. permaneciese Essa con luta vosotros. toda, irmãos, para preservar Esta a verdade lucha do para evangelho. preservar la Você verdad imagina del se Evangelio. Paulo, Sí, com seus companheiros, tivessem também, né, naufragado nisso, irmão, nós não teríamos a verdade do evangelho hoje. Graças a Deus que Paulo não se submeteu. Graças a Deus que Paulo lutou por isso. E a verdade do evangelho permanece entre nós, graças a Paulo. Você acredita nisso? ¿usted Por cree en isso eso? eu disse, né, Por eso digo, hoje, claro, brincando dia, hoy quero dar abraço dije para Paulo, como né? jugando, Graças ao Senhor voy que a dar un o Senhor abrazo a preservou Pablo. ele lutou, Gracias ele Pablo sofreu que e preservó, el Señor a manteve Pablo que pura luchó y a preservó verdade do y mantuvo evangelho. pura la Hoje verdad nós del Evangelio. recebemos essa verdade do evangelho, né, Y hoy nosotros recibimos la verdad del tão Evangelio pura entre nós de una que manera nós tan podemos pura entre praticar e viver nosotros por ela, y né? nosotros podemos Por ela. practicar y vivir Ó por Senhor ella. Jesus, vamos lá. Oh Señor Então, Jesús, vamos ahí. os judaizantes levantaram uma Los bandeira judaizantes dizendo que era levantaron una bandera necessário diciendo se que era circuncidar para necesario ser salvo. circuncidarse Porém, para ser quando salvos. Paulo chegou Pero com Tito, cuando que era grego, Pablo llegó eles con não Tito, que era tiveram griego, coragem de ellos no constranger tuvieron a Tito de se circuncidar. Paulo levou a Tito para ver se, vou ver se vocês têm coragem de obrigar ele a se circuncidar. Eles não tiveram coragem. Então Tito não foi obrigado a se circuncidar. Então Paulo chama os judaizantes de Pablo falsos llama a irmãos, los versículo 4. judaizantes Tudo de isto falsos com hermanos, alguns versículo falsos irmãos, os quais 4. querem Y esto impor a o pesar jugo de da los lei falsos hermanos sobre os cristãos introducidos a gentios. escondidas que Nós entraban estamos para vivendo espiar uma nuestra vida libertad cristã que com tenemos en Cristo muita Jesús, liberdade, porque era sem a para obrigação introducir da a los prática da gentiles lei a que os judeus tinham judaizantes. de cumprir. Entonces, sin la práctica Irmãos, que la graças ley que los judíos a tenían que Deus, cumplir. Hermanos, parece gracias a que, Dios. parece que os Parece judaizantes, que los eles são obrigados a judaizantes, cumprir a lei, estão ellos debaixo son de obligados tantas a cumplir obrigações. la ley y Pode están fazer debajo de isso, não pode tantas fazer aquilo, obligaciones. tem que fazer assim. No puede hacer Irmãos, esto, no puede hacer e aquello, tiene que quando hacer vem así. os cristãos Entonces, gentios tão livres, cuando vienen não los tem nada gentiles, están não libres, tem no uma tienen lei nada para que eles, cumplir. para impor sobre eles como obrigação. Então, irmãos, eles parecem que têm inveja dessa liberdade e querem impor também condições de obrigação para os gentios também ficarem debaixo da prática da lei. Irmãos, graças a Deus, nós não temos lei para cumprir. A única lei que nós cumprimos é a lei de Cristo, a lei do Espírito. Nós seguimos essa lei. Essa lei é a lei No de tenemos verdade. ley. Nosotros tenemos otra ley que es la ley viva, la ley del Espíritu. Por eso, Como eu disse hermanos, para vocês, eu vou repetir. ya dije a ustedes y voy a Romanos capítulo 8, repetir, versículo 3, Romanos mostra 8:3 por que não voltar para a nos lei, muestra por qué no hay né? que Por volver que a não la voltar ley. para a lei? Porque a ¿Por lei qué no volver? não Porque la ley tem La ley nenhuma capacidade
no tiene ninguna capacidad para tratar con mi carne. A lei é impotente. A lei, né, não tem o mínimo poder para mudar, para mexer com a minha carne, né? Por isso que versículo 3 de Romanos 8 diz: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, quer dizer, a lei fica doente, El pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. depois ele fala, em Él semelhança dice, da carne en pecaminosa, semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces, la ley no tiene ninguna posibilidad de tratar con mi carne. Entonces, ¿para qué sujetarse de nuevo a la ley? No es así. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Capítulo 6, versículo 6 de Romanos. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque si yo continúo viviendo en mi viejo hombre, hermanos, yo no tengo otra opción, sino que servir al pecado como un esclavo. Porque me lleva a tener una naturaleza, yo tengo una naturaleza pecaminosa que me lleva a pecar, no me puedo libertar a pecar. Pero si yo practico la ley, no me voy a librar del pecado. Vocês percebem isso ou não? É como no capítulo 7 de Romanos, né? Ele diz assim, versículo 14: porque se sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. A lei é espiritual, mas eu sou carnal, e a lei não consegue lidar com a minha carne. Y la ley no consigue tratar a mi carne, no me salva, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Imaginen, intentando practicar la ley. Yo quiero seguir la ley, yo amo la ley, pero no puedo hacer eso. Versículo 16. Y si lo que no... Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. A lei me diz que eu tenho que fazer o bem y no hacer el mal. Yo sé que tengo que hacer el bien y no tengo que hacer el mal, pero el bien que quiero hacer no puedo hacerlo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Entonces soy esclavo. Pero entonces, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Versículo 21, el Señor me salva. La ley no me puede salvar, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No tengo salida, hermanos, no tengo salida. La práctica de la ley no me da ninguna salida. Por el contrario, me da angustia. Yo quiero practicar la ley. Vocês estão entendendo? Esse é o desespero desse homem religioso. Aí no versículo 24: desventurado homem que sou. Eu sou um homem miserável. Não consigo fazer o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse sim eu faço. E Deus manda a lei para eu cumprir. Eu conheço o que eu tenho que fazer, o bem, mas o bem que eu quero fazer não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. Eu sou miserável, desventurado homem que sou. Soy miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? ¿Quién me liberará? Não é a prática da lei vai me libertar. No es que la práctica de la ley me va a liberar. Vamos ler o
que é capítulo 7 de Romanos, os primeiros versículos. Vamos a leer los primeros versículos de Romanos 7. Yo nunca expliqué bien estos versículos. Versículo 1. Dice, versículo 1, Romanos 7:1. ¿Acaso ignoráis, hermanos, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Se eu pratico a lei então tem domínio sobre mim durante toda a vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto o marido vive. Mas se o marido morrer, a mulher fica desobrigada da lei conjugal. Vocês entenderam o que Paulo está falando aqui, não? Ele não está falando para você ficar viúva. acá no está diciendo que usted tiene que quedarse viuda, que usted tiene que hacer algo para que su marido muera? Aquí lo que está explicando, que la única manera que usted y yo podemos liberarnos de ser esclavos del pecado, esclavos de la ley, de no poder hacer el bien que queremos hacer, sino el mal que no queremos hacemos. Yo vivo de esa manera tan miserable, hermanos, es que yo estoy casado con un hombre que es el viejo hombre, ¿entienden? En cuanto estoy casado con mi viejo hombre, Vocês estão me entendendo ou não? Então, precisa morrer o meu velho marido. Não é para você matar o seu marido, né? Mas esse velho marido, irmão meu, que me escraviza, é o meu velho homem. Vocês estão entendendo? O meu velho homem não me deixa viver livre dele. Mi viejo hombre no me deja vivir libre de él. Mas se ele morrer, eu fico liberto. Pero si él muere, yo quedo libre. E como ele vai morrer? ¿Y cómo él va a morir? ¿Cómo el viejo hombre morirá? Romanos 6:6. Yo leí Romanos 6:6. ¿Cómo dice Romanos 6:6? Sabiendo esto, que fue crucificado con él nuestro viejo hombre. Velho homem morreu. Se o velho homem morreu com Cristo, eu estou liberto dele. Então, só tem uma maneira de eu me libertar da lei do pecado, da lei da escravidão do pecado, da escravidão da própria lei. É o meu velho homem morrendo. E o meu velho homem morrendo, eu posso me casar com outro. Quem é outro que eu vou me casar? É com Cristo. Vocês entenderam ou não? Então vou ler para vocês agora. Entonces voy a leer ahora, porque se vivendo ainda o marido unir-se com outro homem, Romanos 6:6, 7:3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Relativamente à lei, nós morremos. Nosotros morimos. La ley no tiene más obligación sobre mí. ¿Por qué yo voy a volver a esclavizarme de nuevo? Relativamente à lei, irmão, Cristo morreu, eu morri com ele, eu me libertei já, né? Então, para quê? Para pertenceres a outro. Agora, irmãos, eu não pertenço mais ao meu velho homem. Depois que eu criei em Jesus pela fé, o meu velho homem morreu com Cristo. E agora, irmãos, eu pertenço a quem? A saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Para que seáis de otro del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Por eso, hermanos, la única manera de liberarnos de la esclavitud del pecado, de la ley, que me obliga a hacer esto, aquello, el bien que no puede hacer, el viejo hombre no puede hacer, es la muerte de Cristo. Por eso Pablo dice, yo resolví llegar a ustedes no sabiendo nada, sino a Cristo y a este crucificado. Es la muerte de Cristo que nos libera. ¡Aleluya!
Yo estoy libre. Para a liberdade que Cristo Para nos libertou. libertad es que Cristo Por nos isso, liberó. irmãos, no Por eso, versículo, hermanos, 6, agora, versículo porém, 6. Pero libertados ahora da estamos lei, libres de la estamos ley mortos para aquilo por a que haber estávamos muerto sujeitos, para de aquella en modo que que estábamos sujetos. De modo servimos que na sirvamos novidade de bajo el régimen espírito nuevo del e não Espíritu, na no bajo el caducidade da régimen viejo de letra. la letra. Em espírito, irmão, no espírito você tem sempre novidade. En el Porque você Espíritu não siempre hay sabe qual é o novedad, próximo passo. É sempre porque usted no novo. O sabe cuál es el espírito vai próximo nos paso, introduzir siempre es sempre coisas nuevo. novas. El Espíritu siempre nos va a introducir É ou en não é? cosas nuevas. ¿Es así o no? Comportagem dinâmica, Comportaje dinámico, rede de cuidado, red de cuidado, casa de adolescentes, casa de adolescentes, adolescentes, capitanes, intendentes, intendentes. novidades, Todo eso es novedad. imersão, grito de Inmersión, guerra. gritos de Irmãos, guerra. hoje nós estamos conversando hoje à tarde com os Hermanos, cooperadores. hoy estábamos Vocês conversando con precisam los dar cooperadores. mais valor para grito de Ustedes guerra. necesitan dar más valor al grito de guerra. Vocês sabiam que Ustedes tem sabían adultos que consideram grito de guerra que hay são adultos que coisas de decían que gritos de adolescentes. guerra son cosas de Vocês não adolescentes. sabem o trabalho Ustedes no que uma saben grande el equipe tem para trabajo trabalhar que un gran equipo para tiene vocês aquí terem grito de guerra na mão para que cada ustedes semana. tengan gritos de Às guerra vezes chegam a en levar su mano 8 todas las horas semanas. para fazer A um veces grito de lleva guerra. 8 Uma horas para equipe hacer un grito de grande. guerra. Un equipo Para você grande ter acesso. Irmãos, para o que usted nosso tenga grito de guerra acceso. hoje não é Nuestro uma grito coisa de guerra hoy superficial. no es una Nosso cosa grito de guerra superficial. tem conteúdo Nuestro grito de guerra profundo. E o grito de guerra é o grito de guerra da palavra da semana. E o grito de guerra, irmão, nos ajuda a inculcar a palavra da semana. Irmãos, é maravilhoso. Eu acho que nós precisamos aprender a explorar mais os gritos de guerra. Nas reuniões da igreja, e nós sozinhos, no carro, né? Em casa, com os filhos. Vamos fazer mais en grito casa. de guerra. Porque esse grito de guerra realmente está inculcando a palavra da semana no nosso coração. Me da la palabra de la semana en nuestro Ó, Senhor corazón. Jesus. E assim, Oh Señor nós Jesús, vivemos em así novidade de espírito. estaremos en O novedad Espírito del nos leva para Espíritu. onde Ele quer. El Espíritu nos lleva hacia donde Él quiere. Hoje, né, me Hoy falaram que os irmãos foram almoçar me dijeron ontem. que los hermanos fueron a almorzar ayer en la ciudad, fueron a almorzar Eles y de viram pronto uma moça en la salida ali. vieron una señora en un rincón y le dijeron, ¿puedo orar por usted? Sim, pode orar. Y ella dijo, sí De puede. repente, essa De moça repente, foi tocada esa pelo moza, Senhor. esa joven, fue tocada por el Señor. Né, tal. Inmersión Graças ao Senhor. y até gracias al nós, Señor está conosco. vino hasta nosotros, está con nosotros. E outro irmão disse, Y otro hermano se dijo, eu falar errado, você me perdoa, né? Parece si, que alguém si me equivoco, perdónenme, parece que vino alguien bicicleta e de repente que venía bajando en bicicleta y traducción, el Espíritu le dijo, usted necesita orar por esa persona. La persona iba pasando en bicicleta y dijo, ¿puedo orar por usted? Y la persona se asustó, paró, sí, le dijo, ore por mí. Y esta persona está riendo. Irmãos, isso, a carne não consegue fazer isso. A letra não consegue fazer isso. A lei não La consegue letra fazer isso. no E você, no consigue. velho homem, não consegue Y fazer usted isso. en el viejo Então, hombre no puede hacer somente eso. quem anda em novidade Entonces, de solamente espírito. quien anda en novedad del Espíritu, É caduca. porque la letra Que é es caduca. Que a ¿Qué es letra caduca? ¿Por qué caduca la Sempre a letra? mesmice. Sempre a mesma Siempre coisa. lo mismo, Não é isso? siempre la misma cosa. Desculpe-me falar. Às vezes a Discúlpeme gente hablar, velho, a veces fica caduco, né? cuando quedamos viejos Pior quedamos coisa é ficar caducos. velho caduco. La peor Eu não cosa quero es quedarse ficar viejo y velho caduco. Yo no Sempre quiero quedar falando a viejo mesma caduco. coisa, né? Siempre Repete hablando a lo mesma mismo. coisa. Irmãos, Repite la misma assim, cosa. a lei é caduca. La ley es así, la Mas ley nós es caduca. se nós andarmos Pero, no espírito, é pero sempre si novo. andamos en espíritu, es siempre Vamos andar em nuevo. novidade de espírito. Vamos a andar en novedad del espíritu. Oh, Muito bom. Señor Jesús. Muy bueno. Que coisa boa. Qué cosa buena. Paulo e Barnabé e Tito não se submeteram à Pablo, pressão dos Bernabé y Tito judaizantes, no se permaneceram sometieron a la firmes presión de los para que a judaizantes, verdade do evangelho
sino que permanecieron firmes para que la verdad del Evangelio pudiese continuar siendo vivida entre las iglesias de los gentiles. Yo agradezco, hermanos, a Dios por eso. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, ellos fueron recibidos por la iglesia. Eso está en Hechos 15. Vamos a recordar por ahí. Vamos a Hechos 15. Cuando llegaron a Jerusalén, versículos 4 y 5. Y llegado, versículo 4, llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es decir, tiraron todo por fuera aquello que yo les dije. Cristo murió para liberarnos y ellos quieren llevarnos de nuevo a la esclavitud y a la obligación de la ley. Entonces, un verdadero siervo de Dios no cede a las presiones para preservar la verdad del Evangelio. Entonces, hermanos, no podemos ceder a las presiones. Él no puede ser complaciente cuando se trata de la verdad del Evangelio. Con relación a la verdad del Evangelio, necesitamos ser bien firmes, pues Él tiene que ser extremadamente fiel al Señor que lo envió. Él no hace concesiones para obtener algún beneficio personal. Aún sobre muy grande presión, Pablo no cedió, porque la responsabilidad de él era muy grande. Él luchó para que la verdad del Evangelio permaneciese entre los gentiles cristianos. Ustedes sabían que muchos años atrás, en Cesarea de Filipo, aquí, en Itu, la mayoría de ustedes no conocen, la iglesia en San Pablo tiene un lugar llamado Cesarea de Filipo. Nosotros vamos a hacer en mayo nuestra reunión de cooperadores ahí. Es un muy lindo, muy bonito auditorio que allá arriba. Un tejado de madera muy lindo, 150 toneladas de madera. Y de frente un deck. Un deck parece que está en el cielo, o está suspendido en el cielo. Está allá lo arriba. A mí me gustaba ir ahí para tener comunión con el Señor temprano a la mañana. Parece que está yo y el Señor ahí directo. Un lugar muy lindo ahí. Y desde el año 2000 comenzamos a tener otro foco pisando las ciudades y entonces dejamos un poco de lado ese lugar. Y ahora percibimos que vamos a restaurar ese lugar para el uso de la obra. Y él sabe que un día usted pueda conocer ahí. Ese lugar es maravilloso. Entonces, fue en aquel lugar hace muchos años atrás, infelizmente, algunos comenzaron, algunos de fuera del exterior, comenzaron a acusar al hermano Don. El hermano Don estaba por el hecho de él tener alimento diario impreso. Esos otros hermanos, querían que el hermano Don parase de imprimir alimento diario. Yo allí estaba muy preocupado. El hermano Don dijo: no, el alimento diario es simplemente aquella palabra que yo recibo, yo rumino y paso a las iglesias. Y esa palabra es registrada y transformada en alimento diario. Pero había mucha presión por parte de estos hermanos, intentando presionar para que el hermano Don parase de hacer el alimento diario. Tanta presión, era muy gran presión. Ustedes no tienen ni idea esa enorme presión que me estoy refiriendo. Y llegó un momento
que yo vi que el hermano Aí eu tive que Don estaba parar ali. sofocado por la presión. Eu falei para Y esses yo entré firme. irmãos, Y yo dije a esos hermanos, paren. nós não podemos parar Nosotros de imprimir no alimento diário, podemos parar de imprimir porque el alimento diario, as igrejas da porque América do Sul las iglesias de dependem América do del Sur alimento diário dependen para del viver alimento e diario seguir na vida da igreja. para vivir y seguir en la vida de la É a iglesia. palavra que nos sustenta, Es é a la palavra que nos dá palabra que nos direção, sustenta y lo que nos essa da palavra. dirección. E Esa se palabra. vocês Y si estão ustedes, pressionando o irmão Don ustedes que están a parar presionando al de hermano imprimir esse Don alimento a diário, parar de eu quero imprimir dizer ese para alimento vocês, diario, eu falei para yo les eles, quiero eu quero decir, dizer para vocês, yo les dije así, les qual quiero de decir así, vocês tem ¿cuál de coragem ustedes de assumir tiene coraje de a asumir responsabilidade do la prejuízo responsabilidad del perjuicio feito a todas as igrejas da hecho América do Sul? a todas las iglesias de América del Quem Sur? tem coragem diante de Deus ¿Quién assumir esse tiene prejuízo? coraje delante de Dios de E todo mundo asumir ficou ese calado. perjuicio? Foi assim, Ahí irmãos, todos que se nós callaron. preservamos o alimento diário. Fue así, hermanos, que preservamos el alimento diario. Senão nós não teríamos mais alimento diário. Si no, no E assim tendríamos outras más el pressões. alimento diario. Y Até otras nossa presiones visita más. alguns Hasta países nuestra e tal, visita sofremos a grandes algunos pressões. países Mas, irmãos, sufrimos nós grandes presiones. temos que Pero, permanecer hermanos, firmes tenemos com que relação à permanecer verdade do firmes. Evangelho, Con temos relación que a la verdad del permanecer Evangelio, firmes. tenemos que Aí, permanecer firmes. vamos lá, versículo 6. Va- va- Capítulo 2, versículo vamos al 6. versículo 6. Capítulo 2 y versículo 6 de Quanto àqueles que Gálatas. pareciam ser de maior Pero de los que tenían reputación de ser algo, quais tenham sido outrora, não me interessa. lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. De apóstolo de Aunque Jerusalém, usted tenga un andou com estatus Jesus, de os 12 apóstol, apóstolos, né? de que anduvo con Esses Jesús, significa que es uno de los parecer 12, alguma coisa, nada me acrescentaram. a mí, pues, los Antes, de pelo reputación contrário, nada nuevo quando me viram comunicaron. que o Antes, evangelho por da el contrario, incircuncisão como me vieron fora que me había confiado, sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro el de la pois circuncisión, aquele que operou pues el que actuó en Pedro para o para el apostolado de la circuncisión, também actuó operou también en mí para eficazmente con em los mim, gentiles. para com os gentios. E quando conheceram a graça, Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. No es un punto central eso, pero ya que me pidieron hacer, voy a hacer. Entonces, queridos hermanos, los líderes de Jerusalén nada tenían que enseñar a Pablo. Por el contrario, el ministerio que Pablo recibió de la parte de Dios era de completar la revelación de Dios en el Nuevo Testamento. ¿Dónde está ese versículo? Colosenses. Vocês não sabem, né? Falei já várias vezes. No saben, ¿no? Colossenses Ya varias veces dije. Colosenses 1:25. ¿Recuerdan o no? 25. Vou ler desde o 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta. 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por la iglesia que es su cuerpo, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. En verdad es para completar la palabra de Dios. Pero completar la palabra de Dios en el sentido de que de completar la revelación. Dios desea revelar a nosotros todo el plan de la salvación de Dios al hombre, para que Él pueda salvar al hombre completamente, para que Cristo pueda reinar completamente su iglesia, para que Cristo sea la cabeza sobre todas las cosas. Y para eso, alguien necesita recibir la revelación y traer
este cuadro completo de ese plano de la salvación de Dios. Hermanos, gracias que a Pablo le fue encargado esa tarea tan importante. Por eso, hermanos, Pablo dice, ellos no me enseñaron nada, porque lo que ellos tenían, Pablo ya había recibido también del Señor. Y lo que Pablo tenía, ellos no tenían, porque Pablo tenía esa misión de completar la revelación, completar la revelación de la palabra de Dios. Entonces, Pedro menciona en su segunda epístola, vamos para Pedro, capítulo Pedro, segunda de Pedro, capítulo 3, 15, 16, habla con respecto a Pablo. ¿No dice así? En segunda de Pedro 3, 15 y 16. Versículos 15 e 16. E tendes por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como Y igualmente tened entendido nosso que la paciencia de amado nuestro irmão Señor es para Paulo salvación, vos como escreveu, también nuestro amado hermano segundo a Pablo, sabedoria según la que lhe foi sabiduría que le ha sido dada, dada, ao os ha falar escrito acerca destes assuntos, casi como en de fato todas sus costuma epístolas, fazer hablando em en ellas de todas estas as suas cosas, epístolas, quer dizer, entre Pedro las lia as cuales hay epístolas de algunas Paulo, difíciles de entender. e Es decir, nas Pedro quais leía há la epístola de certas Pablo, coisas difíceis de las entender, cuales los e os indoctos e ignorantes e inconstantes os tuercen, instáveis como también las otras deturpam, como escrituras, também para deturpam su as propia demais perdición. escrituras para a própria destruição deles. Então, irmãos, o próprio apóstolo Entonces, Pedro hermanos, el reconhece propio que apóstol Pedro Deus deu reconoce uma que revelação Dios maior dio para una Paulo. revelación E mayor ele, a Pablo. escreveu segundo a Él sabedoria que escribió Deus deu para ele. según la E ele sabiduría que Dios fala le dio. desses assuntos, Y que él como habla costuma de fazer estos em todas as temas suas epístolas, há certas coisas como lo difíceis hace de en todas sus entender, epístolas, realmente uma hablando en questão da ellas de estas revelação. cosas, entre las cuales E algunas os difíciles de entender, ignorantes, porque es os una cuestión falsos de mestres, revelación. os Y judaizantes entonces los deturpam, indoctos e inconstantes como deturpam tuercen, também as demais escrituras. como Mas también Pedro reconhecia tuercen las que otras as cartas de escrituras. Paulo Pedro faziam reconocía parte que das las cartas de escrituras. Pablo eran parte Certo? de las escrituras, que las É cartas isso de que está Pablo eran escrito parte aqui, de la escritura. certo? ¿Eso fue Então, correcto o irmãos, no? Es lo que está quando escrito aquí. Pedro Entonces, escreveu hermanos, suas epístolas, cuando a Pedro primeira escribió carta las foi epístolas, por la volta do primera ano carta 64 e a fue por cerca del segunda año por volta 64 do ano y la segunda carta 67. Já são o para quê? cerca del año Já são 67. Ya son 14 que, anos ou 17 anos ya son depois 14 años o da 17 años reunião em Jerusalém, después de de Atos la 15, reunión en que Jerusalén de aconteceu Hechos no ano 15, 50. Isso já que 14 a sucedió en el 17 año anos, Paulo 50. escreve De as suas 14 a duas 17 años, cartas. Pablo Nota-se escribe sus dos claramente cartas, que Pedro não estava mais em donde se nota Jerusalém, pois claramente os que Pedro no cristãos estaba más en judeus que Jerusalén, pues los defendiam cristianos a judíos prática da que circuncisão defendían e la a práctica lei de de la Moisés circuncisión haviam y feito la a ley de Moisés, Tiago o seu habían líder. hecho E a Pedro Santiago já líder, não a tinha Jacobo mais líder, espaço y em Pedro Jerusalém, ya no tenía pois más ninguém espacio mais en tinha Jerusalén, apreço pues nadie pela más sua palavra. tendría Ele aprecio por su passou palabra. a cuidar de quem? Él pasó Passou a a cuidar cuidar de quién? dos que Pasó a foram cuidar dispersos no de los que Ponto, fueron na dispersos Galácia, en na Ponto, Capadócia, Galacia, na Ásia e na Capadocia, Bitínia, Asia os que y tinham Bitinia. apreço Los que pela palavra tenían do apóstolo aprecio Pedro, por la palabra os que del apóstol viveram a Pedro, primeira los fase que da vivieron la primera igreja etapa em de Jerusalém. la Então, iglesia en Pedro, o Jerusalén. ministério de Pedro se resumiu a cuidar El ministerio destes de Pedro que se não resumió caíram a cuidar de no estos erro que no da segunda cayeron fase en el da igreja error de la segunda em etapa Jerusalém. de la iglesia Os en Jerusalén. mesmos Los judaizantes mismos que surgiram por judaizantes volta do ano que 50 surgieron por cerca del faziam año 50 oposição não só hacían a Paulo, faziam oposición, oposição a Pedro, hacía oposición a Pablo y aos también a quais Pedro, ele chamou de a los falsos cuales mestres. él los llamó, Capítulo Pablo los llamó 2 de Pedro, falsos capítulo maestros. 2, dá uma olhada. Segunda de Pedro Pedro, 2, capítulo 2, también Pedro versículo los 1. llamó falsos. Assim como Segunda de no meio Pedro do povo 2, 1. surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão
Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Hermanos, si entendemos el contexto de Hechos 15, si no tenemos el contexto de Hechos 15, no sabríamos a quién se refería Pedro cuando él dice falsos maestros. Yo, hermanos, antiguo hermano, yo no conseguía entender las epístolas de Pedro, pero gracias al Señor, con este trasfondo que el Señor nos trajo, ahora yo puedo entender. Estos son los mismos que se opusieron a Pablo y obstaculizaron el ministerio de Pablo, también tomaron cuenta de la iglesia en Jerusalén. Oh Señor Jesús. Y esos mismos, capítulo 3 de segunda Pedro, eso no solo traen herejías, sino que en el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Y quiénes son estos burladores? ¿Quiénes son? Son exactamente aquellos que se burlan de la palabra de los apóstoles, que se burlaron de las palabras de Pablo, se burlaron de Pedro cuando dijo que Pedro, él insistía con Santiago y Juan que ellos fueron llevados, nosotros tres fuimos llevados particularmente por Jesús a un monte alto, donde Jesús se transfiguró delante de nosotros, y ellos finalmente vieron la gloria y la majestad del Señor Jesús, y ellos vieron que el Padre decía del cielo y decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, solo a Él oír. Nosotros vimos esa majestad, pero los judaizantes, los burladores decían que eran fábulas ingeniosas inventadas por Pedro, Santiago y Juan. Segunda de Pedro 1:17. Entonces, eso hizo con que Pedro tuviera que afirmar que, hermanos, ustedes solo tienen un camino para seguir con seguridad, que es seguir la palabra profética. Por eso, Pedro dice, 19, segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ustedes están viviendo en una noche oscura y terrible. El enemigo está usando esa noche oscura para hacer que ustedes anden en la ceguera, anden a ciegas. Ustedes no tienen dirección. Volviendo a la práctica de la ley, andando en círculos, ustedes no van a ningún lugar, no van a ningún lado. ¿Cómo ustedes sabrán que están en la verdad? A través de la palabra profética. Es como una luz, una antorcha que alumbra en el lugar oscuro. Entonces, por ese brillo, ustedes tienen dirección. Ustedes saben a dónde ir. Y esa dirección los va a llevar a ustedes a la segunda venida de Cristo. Hermanos, eso es lo que estamos haciendo. Yo estoy yendo en la dirección de la segunda venida de Cristo. ¿Usted está yendo? Aleluya. Estamos siguiendo con seguridad la palabra profética. Por eso Pedro, él decía así, en segunda de Pedro 1:12. Por esto, yo no entendía sin este contexto. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Qué presente verdad? ¿Qué verdad presente esta? ¿Por qué Pedro insistía con aquellos que vivieron en la primera etapa de la vida de la iglesia maravillosa de Jerusalén? Que ellos se recuerden, todos los que vivieron y oyeron ahí. Aquello sí es la verdad que ya estaba presente en ellos.
y ellos necesitan continuar siguiendo esa verdad y confirmados en esa verdad. ¿Por qué? Porque en la segunda etapa de la vida de iglesia en Jerusalén todo se deterioró. No solo se deterioró, sino que se tornaron fuente de oposición a la obra de Dios. Por eso Pedro, segunda Pedro 3, capítulo 3, en los primeros versículos dice lo mismo. Primeros dos, amados. Segunda de Pedro 3:1, amado, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Qué recuerdo es este? ¿Por qué Pedro habla de esto, despertar el entendimiento? Porque es la palabra que Dios habla a través de Pedro en la enseñanza de los apóstoles, el capítulo 2, pero que en Hechos 15 se perdió. Yo quiero traer eso, que ustedes recuerden esas primeras enseñanzas. Sigan aquel camino de Hechos 2. Sigan la palabra profética. Oh, Señor Jesús. Están percibiendo el perjuicio que trajo ese camino de Judas y antes. Los apóstoles de Jerusalén vinieron con que vieron que el evangelio de la incircuncisión fue enviado a Pedro, como la circuncisión a Pedro, y a Pablo la incircuncisión. Como que ellos tuvieron la confirmación de que realmente Pablo tenía un ministerio para la incircuncisión. La confirmación, hermanos, de un ministerio viene por los milagros y prodigios y señales que el propio Dios realiza por medio de su apóstol. Eso yo ya leí Hechos 2:22. Ya leí varias veces, pero vamos a ver de nuevo. Vamos a enfatizar cómo es que usted confirma que realmente un apóstol está haciendo la obra de Dios. Jesús era el enviado de Dios. Capítulo 2, versículo 22 de Hechos. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Por qué? Milagros, prodigios y señales confirman que la persona es de Dios, porque Dios realiza la obra. El hombre no puede realizar la obra, ni realizar los prodigios, señales y milagros, sino que Dios es el que hace. Y Dios hace por medio de él, entre vosotros, como vosotros mismos sabéis. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y mucha maravilla y señales eran hechas por los apóstoles. Los apóstoles, el comienzo de la iglesia en Jerusalén, tenían la prueba y la confirmación de que ellos eran apóstoles verdaderos haciendo la obra de Dios. La palabra que un enviado predica, yo ya leí eso, vamos a leer de nuevo. Primera de Corintios capítulo 2, 4 y 5. Pablo dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Entonces, si una palabra es de mero conocimiento, si una palabra es menos sermón para los hombres, meramente un conocimiento bíblico, un estudio teológico, hermanos, no hay ni una demostración del Espíritu y de poder. Pero si una palabra viene de Dios, esta palabra tiene espíritu y poder. Y esa palabra, cuando usted escucha, arde su corazón. Los dos discípulos que decían del camino de Emaús, y Jesús les apareció sin que ellos lo reconocieran que era Jesús. Y entonces Jesús les explicaba sobre Isaías, sobre las Escrituras, y ellos no sabían que era Jesús. Cuando llegaron a la aldea, ahí es cuando ellos percibieron que era Jesús,
pero Jesús ya había desaparecido. Y ellos entonces dijeron, no es que en cuanto él hablaba con nosotros en el camino, ardía, ardía nuestro corazón. Hermanos, cuando la palabra viene de Dios, sale con espíritu, sale con poder, arde su corazón. Oh, Señor Jesús. Entonces, cuando Dios llama a un apóstol, Él mismo opera eficazmente en él. Por lo tanto, hermanos, no es por la capacidad humana. En el Nuevo Testamento, Dios usa su espíritu para operar en su alma. Él usa al hombre, usa al hombre que coge como un vaso, como canal adecuado que permite que el Espíritu de Dios tenga la libertad de realizar su voluntad. Pablo describe, hermanos, que un siervo de Dios no confía en sí mismo. Confiar en la carne, confiar en sí mismo, es lo mismo que volver a la práctica de la ley. Nosotros no tenemos problemas con la ley de Moisés, pero sí tenemos un problema de confiar en sí mismo. ¿Tenemos sí o no? Si Dios no nos salva, nosotros vamos a terminar confiando en nosotros mismos, confiando en nuestra experiencia pasada, confiando en nuestro currículum pasado, confiando en lo que sabemos que es mejor, nuestra opinión. Eso todo es el mismo principio que volver a la práctica de la ley. Por eso en 2 Corintios capítulo 3, de 4 al 6, que yo siempre les leo, puedo leer de nuevo. Segundo versículo, 2 Corintios capítulo 3, versículo 4. Versículo 3 final. Capítulo 3, versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra proviene de Dios. Hermanos, no somos capaces ni de pensar alguna cosa. Hermanos, no piense que yo tengo los próximos 6 meses programados. Hermanos, yo no programé nada para los próximos 6 meses. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la mínima condición de pensar algo y mucho menos de planear la obra de Dios. La obra de Dios es Dios que hace. Dios planea y Dios es el que nos proyecta para que nosotros hagamos su obra. Por lo tanto, voy a seguir ¿qué? Voy a seguir la revelación de la palabra. La dirección a tomar es la dirección de la palabra. Yo no sé lo que el Señor va a hacer de aquí en adelante. Tenemos que dar libertad al Espíritu. Hermanos, yo no confío en mi capacidad, no confío en mi experiencia. Por el contrario, dice que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Ese nuevo pacto no es de la letra, no es para volver a la letra de la ley de Moisés, sino ese nuevo pacto es un pacto del Espíritu, porque la letra mata, la letra condena, la letra exige y usted no consigue practicar y entonces ya lo mata. Más, el Espíritu vivifica, el Espíritu, la ley no puede dar vida, pero el Espíritu da vida. Hermanos, qué maravilla. El capítulo 4, Pablo dice así en el versículo 7, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, Dios no necesita levantar hombres poderosos. ¿Por qué? Lucifer, cuando fue creado, él fue creado como el sello de la perfección. Él es mucho más capaz de que cualquiera de nosotros. Él fue mucho más capaz que cualquiera uno de nosotros. Él fue mucho más bonito, más lindo, más perfecto que cualquiera uno de nosotros. Más poderoso, pero cayó. Entonces Dios no creó al hombre para ser el más poderoso que Dios lo creó al hombre con la capacidad de recibir a el poderoso. El poderoso no es el hombre. El poderoso es Dios. Por eso, hermanos, tenemos que reconocer nuestra incapacidad y no confiar en nosotros mismos, sino confiar en Dios que tiene poder para hacer su obra. Señor Jesús. Vamos a ver. Vamos a continuar entonces.
versículos 9 y 10. Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, Gálatas 2, 9, 10. estenderam a mim, a Paulo e a Barnabé, a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Tanto Jacobo, Cefas y Juan reconocieron que Pablo y Bernabé tenían un ministerio para los gentiles, y ellos extendieron la diestra de comunión. Reconocieron el apostolado de Pablo. Hermanos, ¿entienden? Y es muy interesante, significativo, que Pablo, él coloque a Jacobo en primer lugar. Ese Jacobo no era el apóstol Jacobo, que fue muerto por Herodes. Ese Jacobo era el hermano de Jesús. Aquí muestra, hermanos, que Jacobo ya en Hechos 15 había tomado el liderazgo. Ni apóstol era. Y ya tomó el liderazgo. Cuando el nombre de Pedro siempre aparecía en primer lugar cuando los apóstoles eran mencionados. Pero Pablo coloca primero a Jacobo, y eso revela que él se tornó el principal líder en Jerusalén. Y eso es confirmado en Hechos 15, 13, 21. Pero no fue Pedro el que dio la palabra final en la reunión con Pablo y Bernabé. Y sí, Jacobo dio el parecer final. La deliberación final y palabra conclusiva fue Jacobo. Eso muestra que Jacobo ya había tomado el liderazgo. Eso indica que Pedro estaba perdiendo espacio debido a la presión de los que eran de la circuncisión y algunos de la secta de los fariseos que habían creído que eran a favor de la práctica de la circuncisión y de la observancia de la ley de Moisés en la iglesia. Y Jacobo fue referido como líder de ellos. Por la falta de firmeza de Pedro en este tema, él perdió el liderazgo en Jerusalén. Y esto pasó para Jacobo. Eso pocos dicen. Vamos a terminar con el versículo de 11 a 14. Gálatas 2, 11 a 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Cuándo Pedro fue a Antioquía? Nosotros no sabemos, pero en algún momento Pedro fue a Antioquía. ¿Qué hizo? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Estaba ahí comiendo, almorzando, sin ningún problema. Pero cuando alguien dijo, mira, están llegando los de Jerusalén de parte de Jacobo, ahí él se asustó. Dice así aquí en el versículo 12, que antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermanos, eso muestra la falta de firmeza de Pablo. En la obra del Señor tenemos que ser firmes en lo que tiene que ver con la verdad del Evangelio. Tenemos que luchar por eso. Y aquí dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. En verdad, Pedro dijo en aquella reunión de Hechos 15 que los gentiles que cuando escucharon la palabra del Evangelio, ellos creyeron en Dios, que Dios les concedió también a ellos el Espíritu Santo, como les concedió a los judíos. Y cuando le concedió a los judíos fue en el día de Pentecostés, y Dios no hizo distinción.
alguna entre los judíos creyentes y los gentiles creyentes, pues todos fueron salvos por la gracia del Señor Jesús. Eso, Hechos 15, 8 al 11. Pero en Antioquía, Pedro tuvo miedo de los que eran de la parte de Jacobo y disimuló. Eso muestra su debilidad y falta de firmeza, razón por la cual perdió el liderazgo en Jerusalén. Pablo tuvo que resistirle cara a cara, porque él era de condenar. Y también los demás, versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, a la verdad. Presta atención a este punto. La verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio es algo que nosotros no podemos ceder ni un milímetro. La verdad del Evangelio por la cual debemos luchar. ¿Para qué? Para que ya permanezca en nosotros pura. Entonces, cuando vi que no andaban conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todo: si tú, siendo judío, vives como los gentiles, eso prueba que Pedro era judío, pero después de ser cristiano, él vivía como gentil y no como judío. Y no como judío. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué los obliga? Entonces, hermanos, infelizmente, la actitud de Pedro influenció a los demás. De cierta manera, por falta de una actitud más determinada y segura, firme, permitió que la iglesia de Jerusalén tuviese un rumbo diferente. Esto es, se tornó una iglesia practicante de la ley. Pedro no procedió correctamente según la verdad del Evangelio, y la consecuencia de esta falta de coraje fortaleció a los judaizantes, los cuales causaron muchos daños a la obra del Señor. Infelizmente, Jerusalén tomó otro rumbo en la obra del Señor, diferente en la obra del Señor, y ese otro rumbo se tornó una fuente de una obra opositora que hizo oposición tanto a Pedro como también a Pablo. Y al fin también eso fue responsable para que al fin del siglo el aprecio por la palabra de los apóstoles llegase a su fin. Y nosotros, la iglesia, sufrió por causa de eso 19 siglos de degradación. Gracias a Dios, en el siglo XXI, la verdad del Evangelio resurgió entre nosotros, y nosotros ahora, con Jerusalén, con los muros reedificados, las puertas colocadas, podemos hacer retornar nuevamente el gobierno de Dios a través del Espíritu por medio de la palabra, a traer la normalidad a la iglesia en toda la ciudad de Jerusalén. Entonces, gracias al Señor, el Señor encuentra un lugar adecuado para él ejecutar su obra, y nosotros estamos aquí haciendo la voluntad del Señor hasta que Él venga. La palabra profética nos llevará hasta que la estrella de la mañana nazca en nuestros corazones. Hermanos, por eso yo lucho. Yo me fatigo, es para eso. Para que todos nosotros, hermanos, que el Señor tenga realmente un gobierno entre nosotros y tenga libertad de hablar, el Espíritu tenga la libertad de hacer, y todos nosotros somos vasos que cooperan con la acción del Espíritu y la obra de Dios para hacer su voluntad. Amén. Jesús es el Señor.